este canal, muchas gracias por visitarme. En esta ocasión yo les voy a platicar algunas reflexiones y algunos pensamientos y análisis que me dejó la película de Monos, que es una película colombiana. Se estrenó en 2019, pero recientemente fue subida a la plataforma de Netflix. Es una película supremamente interesante, hay mucho que analizar al respecto y bueno, para ello me gustaría hacer algunas advertencias. En primer lugar, si no has visto esta película, te invito a que la veas, a que pauses en este momento este video, vayas, la veas y después regreses conmigo a platicar súper rico sobre lo que nos deja para pensar. Bueno, antes de continuar con el análisis, me gustaría leerles una breve reseña del director, porque pues, vale la pena mencionar al autor de esta obra, ¿no? Entonces, pues bueno, el director se llama Alejandro Landes. Él es un director colombiano nacido en Brasil en 1980. Ha dirigido 3 películas. La primera fue Cocalero en 2007, después Porfirio en 2011 y en 2019 Monos. Entonces, pues verán que es un director bastante joven, bastante chaval. Nació en Brasil y bueno, reside en Colombia y su padre me parece que es de Ecuador y su madre es colombiana, entonces pues está muy interesante como toda la multiculturalidad que trae consigo el muchacho. Voy a tratar de no hacer spoilers. Algunas escenas van a ser referenciadas como para ejemplificar mis ideas, pero no es mi intención hacer spoiler. De hecho, lo que yo pienso hacer es un análisis y ahí va la otra advertencia. No es un análisis cinematográfico lo que voy a hacer aquí, más bien es un aglomerado de pensamiento que me deja la trama y la historia que en sí da mucho para estudiar y analizar. Entonces, pues sin más, vamos por el análisis. Lo que inevitablemente se refleja en esta película es la violencia por la violencia. Y entendámoslo un poco como se expresa esta frase del arte por el arte, es decir, de un arte despojado de ideología o de eslóganes o de intereses políticos o de sentido, ¿no? O de propósito. En este caso estamos viendo exactamente lo mismo, pero en el ámbito de la violencia. Aquí es la violencia por la violencia. ¿Por qué? Porque hay muchas manifestaciones de la violencia que son encaminadas u orilladas por propósitos sociales o políticos, pero en este caso la película no está mostrando eso. No me voy a enfocar en específico en el tema de las guerrillas en Colombia y de las FARC y de todo este conflicto político que surgió en la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo, es inacabado y además porque la película no sitúa específicamente en qué momento se encuentra desarrollada la trama. Eso es bien interesante y por eso es muy importante tomar en cuenta esta aseveración que yo les invito a pensar en la violencia por la violencia, que no importa el contexto político, no importa nada de eso, es simplemente la violencia llevando de la mano a todas las personas que están siendo embelesadas por ella, ¿no? Y una de las manifestaciones más conocidas de la violencia es el escuadrismo. Yo sé que el escuadrismo sucedió y aconteció en un momento específico de la Italia del siglo XX, pero algunas cosas se asoman en los personajes de esta película. Por ejemplo, el hecho de ser una agrupación con una formación militarizada o paramilitarizada, que eso se va viendo al inicio de la trama, pues es un reflejo de un escuadrismo asomado, ¿no? En estas escenas. Por otro lado, y aclarando que el escuadrismo de Italia surgió bajo ideales nacionalistas y bajo propósitos ideológicos y políticos muy específicos, en la película, si bien no se refleja una ideología en específico, sí hay 2, 3 eslóganes que hacen pensar en un inicio que esa escuadra o ese grupo paramilitarizado que vemos en la película está impulsado por alguna ideología, pero conforme va pasando la trama y va avanzando todo el desarrollo de la narrativa, realmente
no sabemos si hay una ideología detrás de ese movimiento. Y eso es supremamente interesante porque llega un momento en el que sí, la violencia puede ser la justificación de los logros de una lucha y una causa social. Sí, o sea, puede ser. Pero en este caso ya estamos en el punto en que la violencia ya no tiene ningún eslogan en la frente, ya no tiene ninguna bandera, ya no tiene ningún partido, ya no tiene nada que identifique a esa manifestación violenta. Y eso es a mí lo que me interesaría que ustedes pudieran analizarlo y verlo en el momento en que se enfrenten a esta película. Otro aspecto para analizar es el ambiente hostil en el cual se desarrolla la trama. No nada más me refiero a la situación en sí de los paramilitares, sino al ambiente, ¿no? Pareciera que los protagónicos se encuentran en espacios despojados de civilidad o de algo que refleje o evoque a la civilización. Entonces, esos espacios naturales, esos espacios que carecen de todas las comodidades que hoy vivimos en las ciudades y en las zonas conurbadas o urbanas o urbanizadas, lleva a un estado de salvajismo a esas personas que protagonizan la película. Entonces ese estado de salvajismo se refleja no solamente en la violencia en sí, en que pues son personas educadas para asesinar y para matar, sino que ellos tienen algunos rituales como tribalescos, como primitivos, ¿no? Lo van a ver a lo largo de la película, pero eso me lleva a pensar justamente en cómo va de la mano la evocación a la violencia y el culto a la violencia con una cierta ritualidad. Y por otro lado también algo que reflexiona Ernst Cassirer en su libro El mito del Estado es que el ritual o el rito antecede al mito, que en este caso podríamos decir que el ritual o el rito anteceden a la ideología o a la postura política. Y eso es bien interesante porque ellos al final de cuentas crean su propia comunidad que están actuando por sí solas y no bajo las órdenes de alguien. Incluso por ahí se ve 2 derrocamientos de líderes. No les voy a decir más, nada más les voy a comentar que se ven 2 derrocamientos de líderes y eso es bien interesante porque el liderazgo que surge entre estas 2 pérdidas de liderazgo es un liderazgo bastante violento, bastante impositivo y voluntarioso, ¿no? O sea, es el fervor de la voluntad reflejado en esa persona. Entonces, pues bueno, esos son algunos análisis y reflexiones que yo quería compartirles sobre esta película. Cuéntame aquí abajo qué es lo que tú pensaste al momento de ver Monos y qué otros aspectos valdrían la pena analizar. Si ustedes quieren que yo haga un análisis que se enfoque en lo cinematográfico o en el arte de la película, pues coméntenlo aquí abajo. Yo estoy gustosa en crear contenido para ustedes y de este tipo de productos artísticos. Y por otro lado, si tienes algún comentario o alguna duda al respecto, pues no olvides manifestarlo en tus comentarios, ¿no? Entonces, pues bueno, por el momento es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video y espero que puedan tener la oportunidad de ver la película porque es supremamente importante, interesante de analizar, insisto, no únicamente en el contexto colombiano, sino que esta situación en la que se encuentran estos chicos puede llevarse a cabo en cualquier momento, en cualquier país, sin importar las circunstancias políticas que estén alrededor. Pues bueno, sin más, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá y pues si te gustó, compártelo. Si te gusta, pues ponle un like. Si no te gusta, pues ponle un dislike. Y si quieres decirme cosas bonitas, pues también las puedes escribir. Y si me quieres recomendar alguna otra película interesante para analizar, pues también escríbela. Yo espero los comentarios de todos y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video.